Ya estamos de vuelta acá a las 8:45, este lunes 5 de octubre. Nuestro siguiente invitado, Maco Cerezo, se sienta con nosotros para hablar de todos los temas que han derivado de la tragedia que ha vivido el Cambrai número 2. Vamos a hablar directamente con un tema y una materia que tú dominas. Maco, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y quizás parece una pregunta retórica y repetitiva, pero cada quien tiene una explicación distinta. ¿Por qué suceden tragedias como las del Cambrai 2? Bueno, la verdad es que comentábamos hace algún tiempo con algunos amigos que lo que colapsó en el Cambrai en realidad fue un modelo de ausencia de políticas públicas de ordenamiento territorial. Lo que colapsó en el Cambrai fue este modelo de ocupación desordenada, impune, corrupta a veces del territorio. Es decir, que el cerro, en realidad, lo que mata a estas personas es la ausencia de políticas públicas, la ausencia de responsabilidad de las instituciones hacia sus ciudadanos. Entonces, realmente yo así lo vería. La tragedia era una tragedia anunciada. Hicimos hace 3 años evaluaciones de una serie de asentamientos en los barrancos y sabíamos prácticamente que este tipo de cosas podían suceder. Así que realmente lo que estamos viendo acá es el resultado de muchos años de irresponsabilidad de instituciones y de autoridades. Arranquemos entonces por las instituciones. Yo en términos generales tiendo a estar de acuerdo con que es indispensable que haya un control sobre el territorio y sobre la vocación del territorio. Pero en un país como Guatemala, en donde la propiedad privada es considerada prácticamente un derecho absoluto y sagrado, sobre el cual especialmente el Estado no tiene derecho de intervenir o no tiene facultad de intervenir, esa es la ideología que domina en nuestro país, resulta muy difícil, por ejemplo, que una municipalidad establezca prohibiciones para que se construya un proyecto habitacional en un sitio que por razones naturales pueda ser considerado de riesgo. ¿Es la municipalidad aquí la responsable o, digámoslo con toda franqueza, es la forma en que pensamos los guatemaltecos? ¿Es esa ideología que domina? Bueno, en realidad sí, bueno, estamos saliendo de una etapa en la que el todo mercado era lo que mandaba, ¿verdad? Recuerda que salimos de 20 años de neoliberalismo, de desmantelamiento de las regulaciones públicas y de las instituciones del Estado, pero debemos recordar algo y que no podemos olvidar. Estamos en un contexto de cambio climático, este tipo de fenómenos se van a incrementar. Sabemos lamentablemente, y los modelos se han venido confirmando, que la intensidad de los eventos climáticos va a ser más severa y más frecuente, y por lo tanto ya no podemos seguir con este laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? Con esta libertad absoluta de las fuerzas del mercado, porque va a conducir a costos públicos, a externalidades que todos juntos pagamos y que los que se llevaron la ganancia de esta lotificación no están cubriendo. Entonces yo te diría que hay una cadena de responsabilidades. Primero, Conred. Los dictámenes de Conred deben ser vinculantes y cuando Conred dice aquí no se puede construir, eso lo deberían respetar todas las instituciones. Empezando por la municipalidad. Y empezando por las municipalidades. Que no te otorga licencia de construcción y te impide construir ahí. También el Ministerio de Ambiente, que tiene que emitir licencias ambientales. Las licencias ambientales también deben estar sujetas a los dictámenes de Conred y hay otras autoridades como el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Bosques, es decir, todas estas instituciones son responsables. Y aquí yo lanzaría un tema a debate, que es la responsabilidad civil y penal por una parte de los funcionarios que están autorizando este tipo de proyectos que sabemos que van a ocasionar pérdidas personales, pérdidas económicas. Segundo, de las empresas. Yo recibí varios mensajes de personas que me decían que hay facturas de empresas, que hubo desmembración de lotes autorizados por alguna municipalidad, que hubo facturaciones. Entonces, estas empresas que están vendiendo lotes y que ahorita no están cubriendo los costos del desastre, también deberían de tener responsabilidades penales y civiles. Y por el otro lado, en muchos asentamientos vemos a personas que se dedican a venderle a esta pobre gente que viene migrando hacia la capital terrenos de una forma ilegal. Esas personas que están planificando y especulando con asentamientos también tienen responsabilidad. Pero también hay escépticos sobre esta tesis que nos has compartido tanto tú como otros expertos que hemos traído acá a las 8:45. Y estos escépticos dicen que no ven repetirse lo que sucedió en el Cambrai 2 pronto, que el subsuelo de Guatemala no es tal como se ha descrito acá y que más bien están generando alarmas innecesarias. ¿Cómo respondes tú hacia ese escepticismo, hacia esa crítica? Claro, yo pediría, veamos la prensa, veamos los noticieros. El mismo día del Cambrai hubo una casa soterrada en Nevaj. Hace apenas 3 semanas tuvimos en Sumash, en Punta Caimán, en Izabal, el derrumbe de otro cerro. En Sololá
en Huehuetenango, en La Así es. Mesilla. Es decir, tenemos constantemente este tipo de hechos. Y recordemos, en el stand, en el Mich, en Guatemala, hubo más personas muertas en los barrancos de la ciudad que en las costas de Izabal. ¿Por qué? Porque las casas están en zonas de vulnerabilidad y estuvimos con un geólogo el día de hoy, nos recordaba que son suelos cuaternarios, son arenas porosas, altamente friables que no están consolidadas. Entonces, combinas este tipo de suelos con estas pendientes y lo que tienes es una fórmula para un desastre anunciado. Entonces, ¿por qué este cerro que no parecía tener depredación, que no parecía tener tal inmoderada, por su pendiente. ¿por qué se desplomó? Básicamente por su pendiente, y aquí hay que analizar estos fenómenos, pero también muchos vecinos construyen desagües ilegales para no conectarse a la red. Entonces estos drenajes van socavando la corona de los barrancos, van cavando en la tierra y provoca estos derrumbes. Pero de nuevo recordemos, ocurre en Vistahermosa, en el Parque Cayalá, que tenemos un parque, mansiones con estructuras sólidas, también perdieron muros que se fueron al barranco durante el stand. Es decir, que esto nos está ocurriendo todo el tiempo. Y de nuevo, recordemos, y lamento mucho tener que ser ave de mal agüero, pero el cambio climático se nos viene encima. Se van a incrementar los fenómenos climáticos extremos, más lluvias, más concentradas. Hace 3 semanas estábamos en sequía. Hace 3 semanas no llovía, estábamos aún bajo los efectos del Niño, y ahora 3 semanas después hay destrucción de infraestructura, viviendas y cosechas por excesos de lluvias en Izabal y esta tragedia que tuvimos acá. Es decir, esa es la realidad. A mí me llama la atención cuando ustedes, los expertos, citan que tanto las construcciones o los asentamientos informales, tanto en construcción como en propiedad de la tierra, pero también asentamientos humanos formales, citas mansiones, por ejemplo, corren los mismos riesgos. Así es. Ante esto, prácticamente me queda la idea que hay que reubicar a las 900,000 personas que ustedes citan que están mal ubicadas en el territorio Hay aproximadamente nacional. 350 asentamientos en situación de riesgo, y a los asentamientos en corona de barrancos, en laderas, tenemos que sumar las colonias y los asentamientos en zonas de inundación. Ya sabemos las zonas donde estaban los ríos, ya sabemos cuando se crece un río qué zonas va a ocupar, y lamentablemente también han vendido terrenos en zonas de inundación, y esas casas van a inundarse en la próxima tormenta tropical que suframos. Entonces, de nuevo, regresamos al tema del ordenamiento territorial, ya no visto como un lujo, sino que como un instrumento de adaptación al cambio climático. Los planes de ordenamiento territorial vinculantes, la declaratoria de áreas de riesgo vinculantes por Conred, el establecimiento, el reasentamiento, y acá nos lleva a otra política pública, la política de respuesta a desastres, de prevención a desastres, y por último, una política de vivienda popular. Pero Maco, yo lo que siento respecto a eso es que realmente supone evangelizar a fondo a la población y a las instituciones guatemaltecas. En más de una ocasión, discutiendo con Tono Coro y con su equipo, por ejemplo, respecto de la vocación de la tierra de Mushbal, yo discutía sobre la aprobación que hacen indiscriminada de todo proyecto que les llega habitacional en una zona que es boscosa y que es un pulmón para el área metropolitana. Y una zona de recarga. Y ellos me contestan a mí, pero es que esa es tierra privada, nosotros no le podemos negar a las personas el derecho de usar la tierra como mejor les convenga. Y yo también puedo entender que el propietario de 2 manzanas en una zona boscosa quiera obtener beneficio construyendo un desarrollo residencial ahí. Bueno, mira, lo que va a pasar si seguimos en este esquema es que vamos a secar todos los pozos de la capital. Los bosques de esta área este de la ciudad hacen recarga de acuíferos, y si se quitan todos los bosques de esa zona, los habitantes de la ciudad nos vamos a quedar sin agua. Es decir, la propiedad privada debe estar sujeta al bien común. Sí, claro, pero carga sobre los propietarios de esos terrenos boscosos. Acá viene otro que tema todos interesante. Tengamos agua, nadie le paga a ellos. Acá viene un tema interesante. El concepto de expropiación no solo debe ser visto como un castigo al propietario privado. De hecho, la expropiación por el Estado es un instrumento de compensación a los propietarios que están sufriendo la carga de un bien común que están produciendo con sus terrenos. Y, por ejemplo, en el caso de una reubicación, la expropiación de una persona que está en una zona de riesgo, precisamente, por ejemplo, para crear un parque ecológico, es para que ella pueda ir a comprar a otro lado. Es decir, que la expropiación de tierra privada no solo es un castigo en una estrategia de ordenamiento territorial, también es una estrategia para pagarle a la persona para que pueda ir a invertir en otro lugar y no pierda efectivamente lo que podría ganar en ese terreno. Maco, yo tengo entendido que Panabaj y Techabaj, que fueron
fuertemente afectadas durante la tormenta están en 2005 son ya un modelo de esa expropiación y retribución. La municipalidad, cuando los pobladores regresan a esa tierra que ha sido declarada un camposanto, la municipalidad expropia, pero expropia paralelo a un programa de reubicación y resarcimiento de ellas. Así es. ¿Por qué esas lecciones aprendidas parecen no ser aplicadas a nivel nacional? Porque tenemos una institucionalidad totalmente débil. Y recuerdo otro caso, el caso del Palmar, en donde el volcán Santiaguito había destruido esta comunidad que fue íntegramente reubicada por ahí por finales de los años 80. El viejo Palmar. Entonces, el viejo Palmar. Entonces, lo que tenemos que ver es que sí existen los instrumentos, pero hemos dejado al Estado sin las capacidades de conducir y de orientar las decisiones de ocupación del territorio. Y de nuevo, el dilema es que estos errores ahora se van a pagar con costos económicos y se van a pagar con pérdidas humanas. Pero también es que hay una cierta codicia impulsada por el mercado, el sistema en el que nosotros vivimos, por supuesto. Hay una gran codicia incluso de las propias instituciones. Las municipalidades tienden a otorgar casi todos los permisos de construcción que se solicitan porque quieren cobrar la licencia de construcción. En términos generales, es una fuente de ingreso. Y también quieren cobrar el IUCI después de las casas que se construyen. De hecho, me parece que acá se estaba cobrando el IUCI. Recibí un mensaje de texto de alguien que me decía que en esta zona de riesgo, en donde ya se había anunciado la posibilidad de un desastre, ya se estaba cobrando IUCI. Y de nuevo, regresamos, responsabilidades civiles y penales, política pública, mecanismos compensatorios para los propietarios privados y todo esto, de nuevo, en un esquema de ordenamiento territorial en un contexto de cambio también climático. Para los funcionarios. Por supuesto, las responsabilidades civiles y penales si el alcalde me cobra deben de definirse. Debe tener certeza de que el terreno en que está sentada mi casa es yo estoy tentada de regresar a un comentario que hacía Juan Luis y lo comparto plenamente. Hablaba él sobre esa cultura nuestra, sobre esa manera de pensar y de vivir, pero quisiera replicarlo de alguna manera, que responda a él, pero que también responda Mako. Pero ¿cómo le dices a una persona que su casa, que es el techo bajo el cual se resguarda, no es habitable? ¿Cómo le dices a una persona que está asentada en ese lugar que no puede vivir más allí, cuando es su única propiedad, cuando es su refugio cada noche? Es que nadie está listo para abandonar el lugar que habitas. Es también una cultura de prevención y, como decíamos, nadie quiere creer que algo puede suceder hasta que sucede y ya es demasiado tarde. Entonces, de nuevo, el Estado tiene que tener esta capacidad de compensación. Las políticas públicas no solo son de castigo y de prohibición, también son de incentivos adecuadamente utilizados para orientar este desarrollo. Y ahí yo te cuento, hace algunos años estaba en Pacaya tratando de convencer a una persona de salir de su casa en medio de una erupción, y una de las cosas que más me impresionó es que no, lo tuvimos que dejar ahí. El señor dijo, no me salgo y me quedo aquí, si me muero, pues me muero, ¿verdad? Entonces, tenía más miedo de que le robaran sus propiedades. Probablemente, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que inculcar esta cultura de prevención en los guatemaltecos y, de nuevo, yo insistiría muchísimo, el contexto ha cambiado. El clima está cambiando, el planeta está cambiando, los desagües ilegales están, la presión sobre los recursos está cambiando, y eso tiene que hacer que la prevención y la adaptación sean una estrategia a lo largo de toda la sociedad. La problemática ambiental y del cambio climático no es un problema de los ambientalistas, es un problema que afecta transversalmente todos los aspectos de la sociedad, y el ordenamiento territorial también es una clave, ¿verdad? Y acá los habitantes de los barrancos, de las laderas de los barrancos, van a tener que reflexionar adecuadamente. Algunos asentamientos podrán quedarse y consolidarse con muros de contención, pozos de absorción, canalización de aguas, pero los que estén en zonas de alto riesgo vamos a tener que apoyarlas con políticas de vivienda para reubicarlas y reforestar esos barrancos, desarrollando lo que ahora llamamos infraestructura verde. Hablemos de ejemplos de solución, porque países como, por ejemplo, Japón, que tiene una orografía incluso más pronunciada, más escarpada que la guatemalteca, o, por ejemplo, un país como Taiwán o Corea, ellos han logrado administrar su territorio de manera apropiada. Claro, los televidentes me dirán, son países ricos que poseen una gran cantidad de recursos para tomar las medidas. Y eso es cierto, pero no empezaron así.
Y Ahora, Japón es enormemente vulnerable todavía. Cada rato vemos tsunamis y daños constantes La en propia ese Colombia territorio. debió legislar después de una sí, tragedia similar. y esto nos lleva al otro tema y a la otra gran ausencia, la capacidad de respuesta del Estado. Hoy, 10 años después, algunas víctimas del STAN todavía no reciben apoyo para reubicarse y para construir vivienda, ¿Y eso ¿verdad? es chambonería de Conred, básicamente? No, ¿O es yo creo que general del Estado? Conred es una entidad de respuesta a emergencias. Conred no tiene el rol de respuesta posterior, que es el resarcimiento, la compensación, el apoyo a las personas que vamos a tener que reubicar y a las que vamos a tener que ayudar, desde la atención a las víctimas hasta el desarrollo de nueva infraestructura. Y acá lo que tenemos es una institucionalidad incompleta. Tenemos esta institución, además los dictámenes de Conred no son vinculantes para nadie, y esto es algo que tienen que cambiar los legisladores para que cuando Conred dictamina una zona de riesgo, nadie pueda permitir asentamientos ahí. Y por el otro lado, hay que completar esa institucionalidad para que la capacidad de respuesta del Estado no sea solo en la emergencia. Todos estamos galvanizados por esas imágenes de horror, pero esa movilización tiene que ahora ir al próximo paso de construir una institucionalidad que le permita al Estado atender estas necesidades. Acá han soltado una voz de alarma y hemos recibido reacciones en privado de diferentes personas. Hablaba uno de los expertos que nos visitó el viernes que él puede hacer un paralelismo y una comparación entre Cañadas de Elgin, por ejemplo, que está bajando hacia Boca del Monte, y el Cambrai. Nos dice que son exactamente lo mismo. Condominios, construcciones formales, construidas en una hondonada. ¿Cómo se genera esa conciencia en los habitantes antes de elegir una casa? Hablamos ya del sector público, del sector privado, pero ahora hablemos también de la tercera parte de la ecuación, la población. Bueno, lo que tenemos que hacer regreso es a la orientación del bien común. El bien común, el interés de la mayoría de las personas, tiene que orientar los procesos de desarrollo. Esa es como la finalidad suprema del Estado y lo establece la Constitución. Abajo de ello están las políticas para proteger a los ciudadanos, y permitir asentamientos en zonas de riesgo es estar dejando en el abandono total a las personas. Entonces, sabemos que esto va a ocurrir. Y ese es el dilema, y esa es la irresponsabilidad. Por eso es que yo digo, colapsó un modelo de ausencia de ordenamiento territorial, colapsó un modelo de ausencia de políticas y de rectoría del Estado, y yo regresaría al tema de la propiedad privada, que es tan interesante. Los vehículos son privados, pero nadie se queja de que no lo dejen conducir por las banquetas, de que no lo dejen hacer caballitos y vueltas, piruetas en el Parque Central, nos obligan a usar un cinturón de seguridad, nos norman la velocidad. En donde es correcto y no en cualquier sitio. Entonces, la propiedad privada debemos de protegerla, debemos de utilizarla, debemos de defenderla, pero debemos orientarla para el mayor bien común. Yo no tengo derecho, por tener un Porsche o un Mercedes-Benz, de pasarle encima a las personas y a los peatones. Estoy normado por una serie de normas que a mi vehículo, propiedad privada, le ordenan cómo puede ser utilizado en el contexto de la sociedad. La propiedad de la tierra debe de ser igual. En París tú no puedes escoger el tamaño de tu ventana. Y colectivamente han creado una de las ciudades más bellas del mundo. Allá se fueron al otro extremo. El ordenamiento territorial ya llega al ordenamiento de los detalles constructivos, pero la creación es una sinfonía arquitectónica que todos queremos ir a ver. Entonces, yo diría que ese es un extremo, pero ahora estamos en el otro extremo, el abandono total, el sálvese quien pueda, el cada quien puede hacer lo que quiera, y en ese sentido sí debemos de normar. Y los instrumentos están ahí. Planes de ordenamiento territorial municipales, declaratorias de zonas de riesgo de Conred, parques ecológicos metropolitanos en zonas que deben de ser protegidas, reasentamiento de asentamientos que están en alto riesgo, y recuperación con reforestación de áreas que deben de ser mantenidas, porque sabemos que puede ocurrir un desastre. Se dice tan rápido, pero son, ¿qué? Más de 5 o 10 años de trabajo lo que requiere todo esto. Así es. Bastante Y más una clase política Pero yo creo que no tenemos ni otro planeta, voluntad. ni otro país, Señores, ni otra por favor, ciudad. solo piensen en la arquitectura de San Francisco el Alto. Ustedes han ido a San Francisco el Alto recientemente. Piensen, por favor, en la reforma a San Marcos. Se necesita una gran modificación de pensamiento, incluso para revisar las construcciones, para que se demuelan aquellas que no son sostenibles a la hora de un terremoto, y dotemos de más seguridad a la población en general. Gracias, Maco, por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a ir en este momento a una brevísima pausa comercial y muy pronto le ofrecemos ya la información de los deportes.